Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Hoy estaremos comenzando un estudio de la primera epístola del apóstol Pedro, la cual es una de las epístolas más prácticas del Nuevo Testamento. Cuando alguien se le acerca a usted con algún tipo de problema, digamos por ejemplo que alguien dice que está pasando por un momento de salud muy delicado y su esposa o esposo no está tan bien de salud tampoco, y encima de eso esa persona tiene que cuidar de alguien que sea mayor o menor que ellos, y usted no sabe cómo reaccionar. O quizás alguien le dice que está pasando mucho tiempo mirando videos o mirando televisión y le pregunta, ¿cree que puedo romper ese mal hábito? O quizás alguien le dice, ¿por qué soy tan hipócrita? ¿Será posible que cambie? O quizás alguien ventila sus frustraciones en el trabajo y le dice, cuando algo sucede en mi oficina, siempre me echan la culpa a mí. ¿Qué debo hacer? O quizás usted se encuentra con alguien que no sabe a dónde pertenece, sea con el grupo de compañeros de trabajo que salen juntos todos los viernes a lugares que no aprovechan y nace la pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Debo seguir participando de esta salida? O quizás alguien que se pregunta, ¿cuál es mi lugar en la iglesia? ¿Cómo puedo averiguarlo? ¿Por dónde comienzo mi búsqueda? Y la lista puede alargarse mucho más. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Usted le puede recomendar que lea la primera epístola de Pedro regularmente, sistemáticamente, con el propósito de memorizar hasta que habite en sus corazones. Porque Pedro nos dice en el capítulo 5, versículo 12 de la epístola, que escribió la epístola exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios y estén firmes en ella, según la Nueva Biblia de las Américas. ¿Qué significa eso? Significa que nos escribió para motivarnos y darnos una explicación de la verdadera gracia de Dios para que nos mantengamos firmes en ella. En un tiempo en el que la gente quiere la respuesta a sus preguntas rápidamente, es necesario que aprendamos que en la Biblia encontramos la respuesta a la mayoría de nuestros dilemas. Pero no es solamente abrir la Biblia a una página y señalar con el dedo mágico, leer un versículo y ahí está la respuesta. Para leer la Biblia hay que hacer algo que casi no se hace y es orar fervientemente por dirección al leer la palabra de Dios. Porque ya no queremos leer libros, solamente queremos leer párrafos. Ya no queremos leer párrafos, solamente queremos leer oraciones. Tampoco queremos leer oraciones, solo queremos leer unos dichos. ¿Para qué leer dichos? Solamente deme la respuesta en una palabra. Dicho esto, mientras estudiamos la epístola, hágase la siguiente pregunta constantemente. ¿Cómo puedo aplicar las Escrituras diariamente en toda actividad diaria de mi vida? Vamos a orar y enseguida comenzamos nuestra introducción del estudio a la epístola. Dios Todopoderoso, a ti damos toda la gloria y toda la honra y te agradecemos, mi Señor, porque siempre nos acompañas, siempre estás con nosotros, según tus escrituras nos dicen, que nunca nos abandonas. Y si escudriñamos tus palabras, ahí vamos a encontrar la verdad. Gracias, mi Señor, por esta revelación que has compartido con nosotros. Guíanos, mi Señor, en este episodio y por el resto del estudio de la primera epístola del apóstol Pedro. Esto, mi Señor, te lo pedimos y lo ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Como ya les anuncié, nuestro estudio será en la primera de las dos epístolas del apóstol Pedro. Si me lo permite, antes que nada me gustaría presentarles a Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro no siempre fue Pedro, sino que su nombre era Simón hasta que un día Jesús estaba sentado con los discípulos y Jesús hizo una pregunta muy interesante. ¿Quién dice la gente que soy? Los discípulos comenzaron a responder. Algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que alguno de los profetas. Entonces Jesús preguntó,
¿y quién dicen ustedes que soy? Esa pregunta a los discípulos era muy importante, porque los discípulos ya llevaban un tiempo caminando con él, escuchándolo hablar día tras día a las multitudes de personas, pero no solamente lo escuchaban hablar en lo público, sino que Jesús sacaba el tiempo para sentarse con ellos e instruirlos, para darles la revelación que él no le daba al resto de la multitud. Así que Jesús hizo la pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy? Y esperó la respuesta. Y Simón contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta respuesta le agradó a Jesús porque comprendió que Simón solo pudo haber respondido la pregunta de esta manera si era revelado por el Padre. Así que Jesús lo recompensó cambiándole el nombre de Simón a Pedro, que significa roca. En la Biblia vemos que los nombres de las personas tenían significado y que el carácter de las personas era de acuerdo al significado de su nombre. Pedro fue un hombre que muchas veces puso en dudas su habilidad para vivir de acuerdo al significado de su nombre. Por ejemplo, cuando Jesús anunció su muerte en Mateo 16, vemos que Pedro se le acercó al Señor para tratar de convencerle que no se llevara a cabo el plan redentor tal como él lo describía. Es por esto que Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pedro no comprendía aún que el sufrimiento del Mesías era parte del plan redentor del Padre y no sabía lo que le decía a Jesús. En Juan 18 vemos que cuando vinieron a arrestar a Jesús, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malcos, quien era el jefe de la guardia del templo, a lo que Jesús le ordena que meta su espada en la vaina. Una vez más, la ignorancia de Pedro, junto con su patriotismo judío, lo hizo actuar apresuradamente. Él pensaba que el Mesías comenzaría una rebelión y que el momento en que arrestaron a Jesús iba a ser el comienzo de tal revolución. Pero Jesús le dijo, guarda tu espada, porque esta no es la manera en que mi pueblo será libre. Y recordemos que Pedro fue aquel discípulo que después de decir que lo acompañaría al Señor en todo lo que él sufriere, terminó negándolo 3 veces. Quien una vez habló valientemente de cómo iría con el Señor hasta el fin, cobardemente lo negó. Ninguno de estos ejemplos son muestras del carácter sólido de una roca. Y sin embargo, Jesús lo restauró cuando al final del Evangelio según San Juan vemos que Jesús le pregunta a Pedro si le amaba. La respuesta de Pedro fue suficiente para Jesús porque él conoce todos los corazones. Y sin embargo, Jesús se fue a caminar con Pedro y tuvo una conversación con él que no quedó registrada. Y sin embargo, a mí me gusta imaginarme que lo que Jesús le estaba diciendo era cómo él había sido elegido para ser el líder de los apóstoles, cómo vendrían tiempos difíciles por ser seguidores de Jesús, de cómo el sufrimiento de Cristo es una muestra de que la iglesia padecerá, pero que no dude ni un momento, porque Él no los abandonaría. Lo que fuese que Jesús le habló a Pedro tuvo el efecto de un soplo de seguridad y valentía en Pedro, porque vemos cómo se levanta en el libro de los Hechos una y otra vez a predicar a Jesucristo. Y ahora lo estaremos viendo, alentando a los hermanos de las iglesias del área, de lo que en aquellos tiempos era Asia y ahora en nuestros tiempos es Turquía. Pedro escribió esta epístola durante el reinado de Nerón, por ahí por la primera parte de la década de los 60 del primer siglo, desde Roma, ya que en el capítulo 5, versículo 13, Pedro hace una referencia a Babilonia. Y no hay registro alguno de que Pedro alguna vez haya estado en Babilonia, pero el hecho de que Marcos era uno de los que acompañó a Pedro en sus viajes, es más probable que cuando Pedro hace la referencia a Babilonia, se está refiriendo a Roma, la cual es llamada Babilonia en otros lugares de la Biblia. El propósito es para dar a los creyentes una perspectiva divina y eterna sobre su vida terrenal y una guía práctica a quienes ya se veían sometidos a la prueba de fuego, del sufrimiento,
de los seguidores de Cristo en un ambiente pagano. Pedro, en la epístola, mostró un interés porque los creyentes no provocaran a los gobiernos sin necesidad y que siguieran el ejemplo de Jesucristo al sufrir en inocencia, justicia y nobleza. La mayoría de los eruditos están convencidos de que la primera audiencia de Primera de Pedro estaba compuesta principalmente por gentiles. La referencia a su anterior ignorancia y a la vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres en el versículo 18 del capítulo 1, sugiere un pasado pagano que no encajaría con lectores judíos. Y en cambio, el anterior estilo de vida de los lectores del capítulo 4, versículos 3 y 4, sí concuerda con el de los gentiles. De cualquier modo, no podemos descartar la posibilidad de que también habían cristianos judíos en esas iglesias, ya que entre los que estuvieron presentes en Pentecostés y escucharon el evangelio en aquella fecha, habían sido judíos residentes de Capadocia, el Ponto y en Asia. Los creyentes de Asia Menor estaban sufriendo en medio de una intensa persecución, así que Pedro escribe y los exhorta a mantenerse fiel bajo presión. Pedro les recuerda que el pueblo santo de Dios debía llevar un estilo de vida diferente como habitantes temporal en un país extranjero. Por eso el tema principal de la epístola es el siguiente: los que perseveran en la fe en medio de persecución deberían estar llenos de esperanza, porque sin duda disfrutarán de la salvación al final de los tiempos, dado que ya disfrutan aquí y ahora de la promesa de salvación mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Otros temas son los siguientes: los que padecen como cristianos serán exaltados. La iglesia de Jesucristo es el nuevo templo, el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Los creyentes deberían poner sus esperanzas en la herencia que recibirán al final de los tiempos. Cristo murió en lugar de los pecadores y su muerte constituye el fundamento de la nueva vida de los cristianos. Los padecimientos de Cristo son un ejemplo para sus discípulos. En su resurrección, Cristo triunfó sobre sus enemigos. Los cristianos deberían vivir piadosamente en sus hogares y en la sociedad. La nueva vida en Cristo es el fundamento de una vida de amor y santidad. Así que yo los invito a que me acompañen en este estudio de la primera epístola del apóstol Pedro y gocémonos en el entendimiento de la palabra. Encontremos esperanza en esta epístola. Encontremos el consejo bíblico y sobre todo encontremos a nuestro Salvador que nunca nos abandona. Yo los exhorto a que lean la epístola al menos una vez en anticipación a lo que estaremos estudiando, y así nos gozaremos juntos en el estudio de la primera epístola del apóstol Pedro. Dios Todopoderoso, te agradezco una vez más por todos los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Cuida de cada uno de ellos y prepara sus mentes y sus corazones para este nuevo estudio. Todo lo pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les bendiga abundantemente.